Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe en esta nueva semana, en este nuevo día. Hoy ya estamos a 20 de febrero del 2023 y queremos compartir con ustedes la palabra de Dios. Esta semana es muy especial. Este próximo miércoles comienza la Cuaresma, un tiempo para reflexionar, un tiempo para el perdón, para aprender a perdonar, para perdonarnos, para aprender mucho de la misericordia de Dios. Nos ponemos delante de la Santísima Trinidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos a la beata Jacinta Mártir. No es beata, ya es santa. Fue canonizada por el Papa Francisco en el 2017, ¿sí? Con los 100 años ya de la aparición de la Virgen de Fátima en Covadiría, y su hermano Luis también. Oremos. Señor Dios, que en tu admirable providencia dispusiste en el reino de Cristo se extendiera para todo el mundo y que todos los hombres fueran hechos partícipes de la redención salvadora, concédele a tu Iglesia ser sacramento universal de la salvación y que todos los hombres le sea anunciado tu Hijo como el Salvador de los pueblos y la esperanza de las naciones, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico, capítulo 1, versículos del 1 al 10. Toda sabiduría proviene del Señor y está con Él eternamente. ¿Quién puede contar las arenas de la playa, las gotas de la lluvia y los días de los siglos? ¿Quién puede explorar la altura del cielo, la extensión de la tierra y la profundidad de los abismos? Antes que cualquier otra cosa fue creada la sabiduría y la luz de la inteligencia desde la eternidad. ¿A quién se le ha revelado la fuente de la sabiduría? ¿Quién ha conocido sus recursos inagotables? Uno solo es sabio, temible, extremo, el que está sentado en su trono, el Señor. Él creó la sabiduría, la contempló y la midió. La ha derramado sobre sus obras y sobre todos los hombres, según su generosidad. La ha derrochado entre aquellos que lo aman. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio mucha gente que los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Le he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó: gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame el muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre: desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó: ¿qué quieres decir que eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso en pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, esto le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él le respondió: esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Es un relato maravilloso, es un relato de fe, es un relato que nos muestra que hay que creer en el Señor y no hay que dudar de Él. A veces decimos que creemos en Él, pero dudamos. Dudamos y cuando no se da, no es que Él no quiera. Sencillamente hay cosas que, como el mismo Cristo vivió en el huerto de los olivos. Padre, si es posible, quita de mí este cáliz, pero que no se me haga mi voluntad sino la tuya. Y se hizo la voluntad del Padre, no la de Jesús. Jesús no quería pasar en ese instante por semejante momento. Él sabía lo que le esperaba. Él sabía el sufrimiento, el dolor y todo lo que... Mas, sin embargo, confió en el Padre. Hágase tu voluntad. Y eso es lo que nos invita el Padre. A que tengamos fe. A que tengamos fe y confiemos en Él. No importa el resultado. No importa el acontecimiento. No importa el desenlace. Bendito sea el Señor, como decía Job. Decía, si soy capaz de bendecir a Dios en las cosas buenas, ¿por qué no soy capaz de bendecir a Dios en las cosas malas? Bendito sea Dios por las cosas que pasaron, buenas o malas. Recibamos las cosas buenas y las malas también. Hacia eso se refiere. Es una cosa increíble. Y hay que pedirle mucho a la fuerza al Espíritu Santo, porque claramente lo dice el libro de Eclesiastés. Dios ya existía y el Espíritu existía, y el Espíritu Santo es el Espíritu de la sabiduría, que nos da la capacidad de entender y comprender cuáles son los designios de Dios, cuál es su voluntad, qué es lo que quiere en nuestras vidas. Y hoy celebramos a Jacinta Mártir. Jacinta y Luis fueron dos de los niños videntes en las apariciones de la Virgen de Fátima, ¿sí? En 1917 en Cova de Iría. Ellos se les aparece la Santísima Virgen, a ella y a su prima Lucía, estos dos hermanos. Lucía era más grande. Y estos dos niños mueren siendo muy pequeños. En ese entonces el tema de las neumonías y las enfermedades pulmonares eran un tema que pues no había cómo tratarlos, así que... Pero desde que ellos conocieron a la Santísima Virgen se ofrecieron en sacrificio. ¿Sabe qué hacían? Ofrecían el Santo Rosario por la conversión de los pecadores. Ofrecían el Santo Rosario porque la Santísima Virgen le había dicho de que el Señor estaba triste porque el ser humano ofendía al Señor, le faltaba el respeto, lo ignoraba, le escupía su cara, hacía de cuenta de que con sus actitudes y con nuestra forma de actuar no valía 5 centavos Jesús para nuestras vidas, ni para el sacrificio que hizo en la cruz. ¿Ustedes creen que Jesús se siente muy contento cada vez que nosotros terminamos haciendo cosas que a Él le desagradan? No, para nada. Y a veces, en muchas ocasiones, nosotros ni siquiera enmendamos el dolor que le causamos a Jesús en otras personas. Pero cuando yo le he hecho daño a Jesús, acuérdate que el Evangelio lo dice claramente, cuando tú le hagas algo malo a uno de mis pequeños, al más pequeños, me lo haces a mí mismo, lo dice el Señor. Y a veces pensamos que hacerle daño a las demás personas no es solamente faltarle el respeto, es dejar de amar a los seres queridos, es dejar de tratarlos con cariño, con misericordia, con compasión, con generosidad. Y el Señor no lo pide. Jacinta y Luis, ellos los pocos años que vivieron después de las apariciones fueron 2 o 3 años más que vivieron, no vivieron más. Y su vida durante esos 3 años fue... Luis se dedicó a la contemplación. ¿Sabe qué decía Luis? Un niño tan pequeño, él era un poco mayor que su hermana, tenía como 9 o 10 años, y él decía que él iba a orar a la iglesia para contemplar a Dios, para acompañarlo, decía él, para acompañar a nuestro Señor Jesucristo, porque él lo veía, la Virgen le permitió ver el dolor y la soledad de Cristo, como en el huerto de Getsemaní, ahí, la soledad de Cristo. Alguna vez le escuché las palabras a la Madre Teresa de Calcuta que decía que la pobreza y el dolor más grande que puede existir en un ser humano es la soledad.
La soledad es de sentirse no amado, no querido, ignorado, abandonado. Y lo vemos, los habitantes de la calle. O a veces no tienes que ir a ver un habitante de calle para ver eso. A veces lo ves en tu propia casa. Porque el egoísmo nos lleva a estar y no estar. Estamos de cuerpo presente, pero nuestra atención no está direccionada a las personas que están en la casa. Entonces no hay amor, no hay misericordia. Por eso muchas relaciones se terminan, por eso la relación padre y hijo no funciona. A veces el esposo cree que porque está ahí sentado pegado hacia una pantalla, viendo, no sé, algo, le está prestando atención a su familia, ¿no? A veces la esposa también está metida en sus cosas, pero no está conversando con su esposo, con sus hijos. Entonces, estás, ¿no? No estás. Y eso crea muchas heridas dentro de la familia. Pidámosle hoy a estos dos santos, a estos dos niños santos y mártires, porque fueron mártires, porque sufrieron mucho, mucho, mucho. Jacinta, siendo una niña, ella muere de 10 años. Muere de 10, 9 años, fallece Jacinta y es una niña que ofrece siempre el Santo Rosario por la conversión de los pecadores. Se arrodillaba y siempre lo hacía de rodillas. Y ofrecía eso por la conversión de los pecadores, por todos sus familiares, amigos, vecinos. Lo hacía fueron perseguidos, fueron calumniados, las autoridades civiles los maltrataron, los humillaron a ellos, a sus papás, para que no dijeran que era mentiras, que la Virgen no se había aparecido. Y es un relato que nadie lo puede negar. No lo niega ni History Channel, ni Discovery Channel, ningún canal de ciencia niega la aparición de la Virgen en 1917. Jamás lo pueden negar. Jamás lo pueden negar, ¿por qué? Porque la última aparición, que fue en octubre del mismo año, se dio un milagro que estuvieron más de 100.000 personas en ese instante cuando se dio ese milagro. Nadie lo puede negar. Una cosa es usted a una sola persona, pero 100.000, por favor. Hubieron agnósticos, ateos, personas que no creían, personas de ciencia, personas que pensaban que eso era un embuste, que era una mentira. Dios no es una mentira, Dios es una realidad. Respetable si las personas no quieren creer en Cristo nuestro Señor, si no quieren creer en el pan vivo, en la Eucaristía. Dios hecho lo más humilde, se quedó en dos elementos los más nobles de la tierra, ¿sí? En las uvas y en el trigo. Dos elementos sencillos como esos dos. Y se queda ahí, en el pan sin levadura, en el vino, su sangre y su carne, y se da para nosotros. Los invito a que este miércoles que comienza la Cuaresma, podamos comenzar una Cuaresma con Cristo, ¿sí? Adecuada y correcta, para morir con Él en esa cruz del Calvario y resucitar con Él en la Pascua a una vida nueva. Pidámosle al Señor que todos los días renueve nuestro corazón, nuestra alma y nuestras buenas intenciones. Necesitamos de Cristo más hoy en día que nunca. Y siempre la palabra de Dios será más actual que nunca. ¿Sí? Nuestro Señor es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. A muchos no lo creen, muchos no les gusta, pero así no les gusta y no lo crean, Él es el que es, el Hijo del Hombre, el enviado por Dios. Ni la ciencia lo discute, nadie lo discute. No se ha podido, ni los hombres más escépticos, ni los hombres más ateos han podido desvirtuar lo que es Jesús de Nazaret. Jamás. Ni su muerte ni su resurrección. Jamás. Así que, queridos hermanos, comparto esta experiencia de fe con todos ustedes. Pidámosle a estos dos niños santos que sigan intercediendo por nosotros, hombres pecadores, y que necesitamos de convertirnos todos los santos días hasta que nos tengamos que presentar delante de la presencia de Dios. Y ojalá sea con las manos llenas de buenas obras, ¿sí? Y con un corazón recto y de buenas intenciones.
Ya saben, sigo orando por ustedes, por sus intenciones, sigamos orando por nuestra gente en Turquía, en Siria. Dios ha hecho milagros maravillosos, han pasado cosas que no tienen explicación humana y ustedes lo han visto por las noticias. Niños de meses, niños de años, de 2, 3 años, aplastados, sencillamente tapados por los escombros, y después de 3, 4, 5 días, tú sacarlos vivos. Si eso no es un milagro y si eso no es acción de Dios, entonces dígame qué es, porque no tiene ninguna explicación científica hoy en día. Ese es Dios, nuestro Dios, al que no le dé pena decir: Cristo vive, Cristo nos ama, Cristo está con nosotros. Queridos hermanos, seguimos orando y no les dé pena hablar de Cristo. Jamás, nunca se avergüencen de hablar de Dios. Jamás. Por eso estamos aquí en este canal. Puede ser una sola persona que vea este mensaje, pero vale la pena. Porque nunca nos debe dar vergüenza hablar de nuestro Dios, el que dio su vida por nosotros en la cruz. Dios los bendiga, Dios los guarde y que tengan un feliz día en el Señor.